De vuelta con el análisis de la información en nuestro segmento de opinión para contarles que la semana pasada la organización LGBTI Silueta X envió una misiva al Monseñor Antonio Arregui, arzobispo de Guayaquil, en respuesta a las declaraciones emitidas días atrás, en donde solicitó al gobierno mayor apertura en el diálogo convocado por parte del régimen. Las declaraciones de ambos lados dieron paso a diversas lecturas, una de ellas la del colectivo en mención. ¿Qué es lo que solicitan y cuál es su posición frente a los reclamos efectuados? Tratamos hoy el tema. Diana Rodríguez, representante nacional del colectivo LGBTI. Estamos ya con la señora Dayan Rodríguez desde los estudios de Gama TV en Guayaquil, dándole una cordial bienvenida y preguntándole cuál era el objetivo de la misiva. La semana pasada, precisamente, el colectivo Silueta X envió una carta al arzobispo de Guayaquil en donde se le hacían algunos cuestionamientos. ¿Cuáles son aquellos? Si es que me confirman, le tenemos a la señora Rodríguez ya en este momento en los estudios de Guayaquil. Vamos a hablar de este tema y también, por supuesto, de las diversas lecturas que se han dado desde el lado del régimen, así como también desde el lado de la Iglesia Católica con respecto a los diálogos convocados por el primer mandatario que se están efectuando en diversos sectores de nuestro país. Del colectivo Silueta X ha pedido también, en este caso, al arzobispo de Guayaquil una mayor apertura, esto a propósito también de la respuesta que diera, en este caso, el gobierno sobre este tema y la solicitud que hiciera el arzobispo de Guayaquil al régimen. Estamos ya con la señora Dayan Rodríguez desde el puerto principal. Muy buenos días y gracias por aceptar esta invitación. Ustedes enviaron una misiva la semana pasada. ¿Cuál era la intención? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo? Bienvenida. Bueno, gracias por la invitación. Nosotros habíamos justamente analizado la coyuntura en relación a la Iglesia Católica local en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, justamente ante su pronunciamiento, y creímos prudente las 22 organizaciones el presentar una carta pública en donde solicitábamos la reunión justamente con miembros de la Conferencia Episcopal. Ya lo habíamos hecho desde el año 2013, sin embargo no habíamos tenido una respuesta positiva por parte de ellos y sin embargo, insisto, aprovechando la coyuntura decidimos hacer la solicitud justamente a través de la supuesta diálogo real que ellos desean mantener y que motivan al gobierno, en el cual nosotros también hemos indicado que hemos tenido justamente una apertura por parte del gobierno y que debería de ser también inclusiva por parte de la Iglesia Católica local, ¿no? Ahora, usted dice, señora Rodríguez, desde el 2013 han enviado misivas, en este caso a la Iglesia, con el afán, supongo yo, de ser parte también de las políticas de inclusión que se llevan a cabo desde ese lado. 22 organizaciones también han, la semana pasada, enviado una nueva carta. ¿Cuál es exactamente el pedido que ustedes efectúan? Reunirnos evidentemente con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, poder plantear ciertas cuestiones que lamentablemente ellos intervienen. Nosotros tenemos que tener en claro que cuando la Iglesia Católica habla o hace algún tipo de pronunciamiento, lamentablemente tiene un fuerte impacto dentro del contexto donde lo haga, ¿no? Y desde ese sentido, por ejemplo, el año pasado cuando se reconocieron las uniones de hecho por parte de este gobierno, del actual gobierno, el 15 de septiembre del 2013, lamentablemente el mismo Monseñor Arregui hizo un pronunciamiento indicando que el activismo LGBTI era como un virus en Ecuador. Entonces, ese tipo de declaraciones evidentemente afectan y podrían inclusive incitar al odio hacia nuestras poblaciones, ¿no? Entonces, desde este sentido, nosotros queremos un acercamiento justamente con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para que en su debido momento, cuando tengan que hacer declaraciones en relación a la diversidad sexual, tengan mucho cuidado con el tipo de lenguaje que utilizan, porque eso evidentemente podría afectar no solamente a los activistas, como se mencionó en esa ocasión, sino a toda la población en general. Ahora, ¿ustedes consideran que las declaraciones y el pedido que se ha hecho desde el lado del arzobispo de Guayaquil al gobierno se contrapone con las declaraciones, por ejemplo, que usted acaba de señalar? De esta apertura que hacen desde el un lado y desde el otro lado, la falta probablemente de apertura que ustedes sienten.
Sí, por supuesto, es inconsistente, ¿no? Es como que por un lado se pide una situación, pero por el otro lado no se hace. Entonces, si yo solicito inclusión social o solicito un supuesto diálogo real, debería evidentemente ejercer ese discurso dentro de la misma institución donde estoy, pues no. Y entonces, siendo miembro de la Conferencia Episcopal, y lamentablemente no hace ese ejercicio de inclusión social, y repito, desde el año 2013 que nosotros hemos estado tratando de comunicarnos, lamentablemente no hemos recibido respuestas. También nosotros leímos que había hecho una declaración en donde supuestamente no le llegaba el oficio físico. Entonces, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que para responder, por ejemplo, al gobierno, no necesita un oficio físico, sino más bien lo hace a través de los medios de comunicación. Y aquí estamos nosotros, ¿no? En este momento estamos respondiendo, y yo creo que no necesita una carta física de por medio, sino más bien la declaración que ya estamos haciendo, más la carta pública que se ha enviado. Creo que es necesario una respuesta franca y directa en relación a la solicitud que estamos haciendo por parte de la Conferencia Episcopal y en este caso al Monseñor Arregui. Bueno, y nosotros también como medio hemos atendido también el requerimiento que ustedes tenían. Aquí está el espacio precisamente que ustedes han solicitado para hacer este tipo de pronunciamientos. Y dígame una cosa, señora Rodríguez, ustedes tampoco de la carta enviada la semana pasada no han obtenido hasta ahora respuesta. No, la única respuesta que hemos visto es que se habían excusado diciendo que no existía el documento físico. Entonces, volvemos a insistir, o sea, no necesitan un documento físico si ya conocen el completo de la carta, ¿no? Entonces, la carta está difundida en redes sociales, varios medios de comunicación la han replicado, justamente el espacio que se nos está otorgando por parte de este noticiero. Entonces, yo creo que es suficiente como para que tengamos una respuesta directa de decir, bueno, los grupos LGBT a nivel nacional, 22 organizaciones se quieren reunir con nosotros, bueno, tal fecha, tal día, tal hora y tal lugar. Pero lamentablemente, vuelvo a insistir, la excusa actual es que supuestamente el documento físico no les ha llegado. Bueno, ustedes estarían entonces dispuestos a reunirse y a plantear directamente las inquietudes para ver cuál sería la manera de tener mayor inclusión dentro de la iglesia también. Ahora, con respecto al diálogo, también se han hecho una serie de cuestionamientos en el sentido de que deberían ser mucho más abiertos estos diálogos. En el caso, por ejemplo, de las organizaciones LGBTI, hay muchas que están a favor de este diálogo y otras que no consideran que este diálogo pueda ser realmente productivo. ¿Cuál es un poco la apreciación que ustedes tienen? ¿Han planteado también inquietudes al régimen? ¿Han sido escuchados? Sí, en efecto, dentro de los colectivos que hemos mantenido un acercamiento con el actual gobierno, hay colectivos evidentemente que hacen críticas constructivas al gobierno. Creo que nosotros podemos evidentemente enmarcarnos dentro de todo este proceso mientras haya un preámbulo de respeto, ¿no? Entonces, así como pasa en el movimiento de afrodescendientes, en el movimiento de indígenas, en el movimiento de mujeres, en donde hay grupos que son más radicales y otros grupos que buscamos la paz, como lo hace los grupos que nos hemos estado reuniendo con el Ejecutivo. Entonces, eso ocurre también dentro de la comunidad LGBTI. Hay activistas demasiadamente extremos, hay activistas que tienen una perspectiva muy diferente del activismo, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos estado pensando que mientras lleguemos a un acuerdo consensuado, mientras dialoguemos dentro del marco del respeto, con el objetivo de una inclusión social, evidentemente se pueden llegar a muchos acuerdos. Nosotros no somos el tipo de organizaciones que estamos en las calles incitando a un golpe de Estado, incitando en las redes sociales con mentiras, con cosas que realmente están fuera de fundamento y por supuesto dentro de nuestro marco de lucha de respeto en relación a la diversidad sexual. Incluso vemos personajes de la comunidad LGBT que se han politizado dentro de todo este proceso de una forma terriblemente parcial. Pero sin embargo, también respetamos ese proceso, ¿no? Pero sin embargo creemos que para encontrar un acuerdo adecuado, un diálogo y sobre todo logros, evidentemente debemos de enmarcarnos dentro del respeto, debemos de enmarcarnos dentro de un proceso que no conlleva la violencia más que todo, ¿sí? Siempre de una forma pacífica. Tenemos más preguntas con Fernando Ampuero desde Guayaquil. Dayan Rodríguez, muy buen día.
Bueno, estamos en una situación un tanto compleja, porque por un lado, ¿cómo se obtienen reivindicaciones en materia de derechos a la diversidad sexual cuando estamos en una situación en la que claramente se hacen críticas a la institucionalidad religiosa por un comportamiento supuestamente, un supuesto proceder homófobo, pero por otro lado también el gobierno ha recibido críticas de tomar decisiones en materia de políticas públicas a partir de pensamiento religioso? Yo consideraría evidentemente que a veces el mensaje que nosotros hemos tratado de hacerle llegar al gobierno llega en cortocircuito, ¿no? Entonces, sí es importante todo el proceso que hemos mantenido, pero sin embargo hace falta mucho. Lamentablemente existe también alrededor del Ejecutivo y de algunas instituciones públicas, ministerios, personas con mentalidad fundamentalista que lamentablemente no les permite funcionar como funcionarios, valga la redundancia, en la medida de la Constitución de la República del Ecuador. Entonces, creo que lo importante aquí es detectar justamente ese tipo de mentalidades y por supuesto tratar de erradicar eso y más que tratar de excluirlos, sino más bien hacerles cambiar, porque la mejor conquista de una persona evidentemente es tratar de sacudirles el piso y hacerles entender que la población LGBTI tiene los mismos derechos que el resto de poblaciones. Y dentro de ese marco de críticas, ¿qué se aspira de la Iglesia? Es decir, ¿qué tipo de respuesta aspiran ustedes de la Iglesia cuando ustedes mismos han dicho, ¿sabes qué? No quieren que seamos escuchados. En este sentido, nosotros, por ejemplo, podemos analizar los contextos como Argentina, ¿no? Entonces, cuando salen los días del orgullo, cuando salen en alguna solicitud de alguna política pública nueva, sale la Iglesia Católica, Evangélica y un sinnúmero de manifestaciones de fe religiosa acompañando a la comunidad LGBT. Entonces eso es importante y sobre todo es un sentido distinto de ver la diversidad sexual, ¿no? Y sobre todo que no tiene que perjudicar la creencia particular de las personas. Entonces eso nos hace sentir como que hay una oportunidad dentro de aquí de Ecuador que tal vez la Iglesia Católica, Evangélica y el resto de iglesias también pueden funcionar en la misma medida, ¿no? Sé que quizás el contexto en comparación con este país es muy diferente, la cultura es muy diferente, pero sin embargo creo que aspirar y sobre todo apostar a una nueva mentalidad por parte de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y el resto de iglesias evidentemente es una oportunidad de progresar. Señora Rodríguez, también traslado la pregunta de Fernando hacia el otro sector. ¿Qué esperan ustedes en el marco de este diálogo convocado por el gobierno? ¿Qué esperarían ustedes de las autoridades? Por supuesto, la mayor oportunidad para exponer situaciones que nosotros hemos ido identificando en salud, educación, empleo y justicia, ¿no? Entonces, es otra oportunidad adicional en la cual podemos exponer todas estas situaciones. Vuelvo a repetir, a pesar de que hemos mantenido reuniones con el Ejecutivo, creo que es importante mantener como un proceso mucho más sistemático y más cercano, ¿no? Y esta convocatoria al diálogo por la equidad social es muy importante y sobre todo es muy consecutivo y participativo. Nosotros esperamos inclusive realizar este tipo de diálogos a nivel organizacional, desde las mismas instituciones de la sociedad civil LGBT a nivel nacional. Inclusive estamos pensando en hacer una convocatoria quizás en la ciudad de Guayaquil para poder hablar participativamente de todo este proceso. Ahora, una pregunta adicional, señora Rodríguez. Usted ha criticado también a aquellos grupos LGBTI que han salido a las calles, ha dicho en posiciones extremas, en un intento, de acuerdo a sus propias palabras, de golpe de Estado. ¿Por qué criticar a aquellas personas que no están de acuerdo con ciertas políticas del gobierno, cuando ustedes también anteriormente tenían a las calles como un escenario de protesta? Sí, lo que ocurre es que una cuestión es que nosotros salgamos a protestar con carteles, salgamos a insistir en alguna política pública, y otra cosa es que haya vandalismo, ¿no? Entonces, o haya consignas que evidentemente vayan a desestabilizar el actual gobierno, ¿no? Entonces nosotros como colectivo LGBTI y los colectivos que son aliados justamente a la Asociación Silueta X,
No creemos que un proceso democrático deba de ser devaluado o deba de ser anulado justamente desde esta perspectiva, sino más bien, vuelvo a repetir, desde un diálogo pacífico como lo hemos ido manteniendo, desde una protesta, desde una solicitud en donde seamos escuchados de una forma respetuosa y evidentemente lleguemos a acuerdos. No estamos de acuerdo con ningún tipo de violencia que se da en las calles, en las redes sociales, se ven cosas en donde andan mintiendo, ¿no? Una cosa es que nosotros digamos: no estoy de acuerdo con el actual gobierno, pero otra cosa es que yo salga con mentiras, salga con injurias y cosas por el estilo. Inclusive eso está penalizado, ¿no? Entonces, esas cosas son las que nosotros rechazamos definitivamente y que lamentablemente hay que reconocer a algunos colectivos, y ni siquiera colectivos, personas que utilizan un nombre de un colectivo que ni siquiera existe un colectivo, detrás de ellos dicen todo este tipo de cosas y lamentablemente hacen quedar mal a nuestra comunidad. Gracias por sus apreciaciones y comentarios. Bienvenida siempre a este espacio. Son las 7:13. Un buen día para usted.